Recording. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Bueno, no se olviden de poner siempre sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat para registrar su asistencia. También no se olviden que deben de marcar todos los días, que hoy día miércoles, todos los días miércoles deben de marcar en el aula virtual su asistencia. ¿Qué más? Déjenme conectarme al aula virtual. Déjenme darles el ingreso a sus compañeros que todavía están ingresando. Ya, entonces los que recién han ingresado, no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres allí en el chat para registrar su asistencia, ¿no? Déjenme ver aquí si ya cargó la página. Mañana me parece que no vamos a tener clases y por el tema de la vacunación. No sé qué le han dicho a ustedes, pero parece que mañana hay campaña de vacunación para los alumnos, ¿no? Entonces, según lo que sé, el día de mañana no hay clases, pero hay el tema de la vacunación. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ya, aquí estamos en la página, en el aula virtual de la página de la carrera. Y aquí yo les he subido, bueno, ya tienen todos los links que ya ustedes están acostumbrados, pero les he subido lo que es la guía de estudio. Sí, la guía de estudio lo que es el contenido de todo el periodo académico, es un documento más o menos grandecito y pesado, entonces lo que está compartido allí es un link. Si alguno de ustedes quiere ir adelantando, revisar todo el material, pues puede descargarse la guía de estudios y de esa manera adelantarse, ¿no? En el caso que lo prefiera. Bueno, ahí tenemos nuestras actividades, la actuación en clase, que por cierto deberían de actuar hoy día, deberían aprovechar el día de hoy para hacer las actuaciones en clase porque ese punto se está atrasando y luego todos van a querer actuar y no todos van a tener el tiempo de actuar. En la semana 2 tenemos la tarea en grupo, que es el organigrama. ¿No? En la semana 3 ahí les he subido la documentación de la empresa. En la semana 4, me parece que esta semana fue la semana pasada. Este de aquí me parece que se los puse ahora poco, entonces este es el que tal vez ustedes, si es que no han ingresado a la página, no están al tanto, ¿no? Que es el tema de la clasificación de las empresas. Esto tiene que ver con el contenido de hoy día, ¿no?
Entonces, aquí hay un trabajo de una tarea en grupo que tienen que elaborar una lista de 10 empresas nacionales e internacionales. Eso está a su gusto. Y ustedes la van a clasificar según el tipo de empresa que corresponda. Es decir, hoy día vemos las clasificaciones de los tipos de empresas que existen y ustedes entonces con eso van a identificar en el mercado, ¿verdad? Localmente las empresas y van a identificar su tipo de actividad comercial, ¿no? Entonces ustedes van a decir, a ver, por mi casa hay una farmacia, entonces la farmacia vende productos a consumidor final, por lo tanto esa es una empresa tipo comercial, ¿sí? Y como en la factura, O pues no, sea, el dueño de las empresas, entonces ustedes le ponen que esa es una empresa privada, ¿sí? Le escucho. es que esa tarea ya estuvimos haciendo con mi grupo, Ajá. pero digamos, por ejemplo, hicimos las tareas con 5 empresas nacionales y 5 empresas internacionales, las cuales son las más conocidas. Ya, Y escribimos una breve descripción de lo que hacen o su funcionamiento o su finalidad, por ejemplo. ya. Y no sé si puedo presentarle eso, ¿no? Sí, sí, o sea, de hecho es que esa es la Y tarea. también Lo que me dice, lo que con mi usted me grupo dice, estábamos viendo que, por ejemplo, todos tenemos que subir la tarea porque si uno solo la sube, no. ya, ese punto voy a revisar ahorita. Eh, o sea, lo que usted me dice es que si usted puede, eso que tienen de tarea, si usted lo puede poner aquí Ajá, si está bien, como porque participación en clase. si está bien o no lo que es el deber. Sí, está bien. Porque, Es un deber porque- sencillo. Es simplemente para que ustedes aprendan a identificar los tipos de empresas. ¿No? Pero no sé si le entendí bien su pregunta. Su pregunta es, si yo expongo el trabajo que hicimos de deber, ¿me gano la participación en clase? Esa era su pregunta. no, o sea, mi pregunta era solamente como sobre la tarea, Está bien si, el deber. si Sí, estaba sí bien, está ajá. bien, está bien, no es nada del otro mundo, es simplemente el objetivo de esta tarea es que ustedes vean a su alrededor e identifiquen los tipos de empresas, ¿no? Entonces ese es el objetivo. Ya, por otro lado, yo esto creo que no les había mencionado, pero nos han pedido que verifiquemos que los alumnos estén debidamente matriculados, ¿no? Entonces aquí he subido un listado donde están todos ustedes o la mayoría de ustedes y la idea sería de que ustedes vean que estén debidamente matriculados. Si alguno de ustedes no consta en este listado, entonces tiene problemas de matriculación. Si usted consta en este listado y su estado, por ejemplo, aquí dice que es ordinario, ¿verdad? Y su estado es normal, así tal como lo dice, usted no tiene problema y no tiene nada que hacer. Pero si usted dice, yo estoy matriculado en este curso y no veo mi nombre, entonces tiene que averiguar, ¿verdad? Con matriculación, eh, porque quiere decir que usted tiene alguna novedad, o sea que usted tal vez cree que se matriculó, pero aquí en la matrícula no sale. Y esto es porque después hay que pasar notas, el sistema se cierra y arreglar estos problemas después son complicados. Entonces, ese sería lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Esto de aquí está como tarea, pero realmente no es que tiene ni puntaje ni nada, sino que tiene la responsabilidad de que ustedes verifiquen que están debidamente matriculados y que en caso de que tuviesen una novedad, se comunican con el coordinador o con matriculación para que les ayuden a resolver su problema y luego no estén asustados de que yo estuve haciendo el curso, hice los deberes y por qué no tengo nota, ¿sí? Porque esas a veces pasa. Bueno, vamos viendo el tema de los grupos. Entonces, aquí está lo que me decía su compañero. Ya, con el tema de cómo funcionan los grupos, ¿verdad? Aquí veo que vemos que pasa el avión. Ingeniero, buen día. Buenos días. Acerca de los grupos, este, bueno, yo he estado elaborando
y envié una carta a secretaría para justificar tantos días de los que iba a estar trabajando y, y bueno, se me pasó por alto poner mi firma y me la rechazaron. Pero me dijeron que, o sea, mismo me escribieron que que lo que tenía que hacer es enviar con la firma y para justificar así mi falta. Y yo la semana que usted dio los grupos, yo no estuve aquí presente en clase. Ya, bueno, es que justamente iba a tocar ese tema. Con respecto a lo de sus faltas, recuerden ustedes que la asistencia que a ustedes, que es más importante para ustedes, es la asistencia que ustedes marcan en el aula virtual. La asistencia que ustedes marcan en el aula virtual, ustedes tienen de 7 a 10 de la noche para marcar su asistencia. Entonces, esa asistencia, así sea que usted trabaje, si tiene la oportunidad de marcarla y de no atrasarse. Entonces, tome en cuenta Ah, esto. ya. La asistencia de aquí, la de Zoom, me sirve a mí para un informe, pero ese informe no los perjudica a ustedes. Ese informe simplemente dice, mira, los alumnos no están yendo a clase y de repente Bienestar Estudiantil comienza a indagar. O sea, la asistencia que yo tomo en Zoom sirve para ver si el alumno tiene el interés de asistir a las clases, ¿sí? Entonces ese no los afecta. La asistencia que a ustedes los afecta es la que ustedes marcan en el aula virtual y el cual tienen, en mi caso, de 7 a 10 de la noche para marcarla. Entonces, si usted trabaja, tranquilamente lo puede marcar en la mañana, en la noche, o sea, no hay problema con eso, no lo afecta, ¿sí? Lo que sí es que la recomendación sería que revise las clases grabadas para que no se atrase. Bueno, con Claro, respecto, Ingeniero, sí, exactamente. déjeme terminar este tema y ahí los escucho, ¿no? Entonces, aquí tenemos los grupos, ¿verdad? Y de los grupos veo que hay compañeros que todavía no tienen grupo. Justo lo que decía su compañero, lo pueden hacer en este momento, o sea, me dejan en el chat los integrantes del grupo y los podremos agregar en este momento, ¿no? Entonces, los que no tienen grupo son Roger Bueno, Dixon Lamilla, Cintia León, ¿verdad? Ahí por ahí ya se podría formar un nuevo grupo. Sí, y sí, esos tres están sin grupo. Ya, ahora sí, los escucho, ahora sí. ingeniero, Sí, ¿quién? Había un compañero que quería decir algo, que lo interrumpí. bueno, que yo quería decir que el día miércoles 14, o sea, yo tuve un problema con el aula virtual y no pude marcar la asistencia, o sea, porque yo sí estuve en la clase, o sea, ese día tuve un problema con el aula virtual, que no me abría, y ya en la tarde ya no pude, o sea, como usted dice, ponerla así sea en la tarde o en la noche, por lo que estaba trabajando, o sea, pero en el momento de que acabó en el momento de que acabó la clase del día miércoles, yo intenté poner el presente en el aula virtual, pero tuve un problema con la página, o sea, no me cargaba. Y ya luego ya no pude poner y me quedé con esa falta. Pero yo sí me presenté el día miércoles, que hablo de los grupos y todo eso. Incluso yo estoy en el grupo C. Pero como le digo, el presidente no lo puede poner por ese motivo. Ya, entonces ya vamos a atender su caso. Déjenme ver acá que estaba revisando. O era por acá. Licenciado, Sí, la escucho, la escucho. mi compañera Cintia León, ella está conmigo. Ella sí tiene grupo. Ya, entonces, a ver, ya me hice bola. Ah, ya, pero ¿qué sucede? Miren, lo que pasa es que los grupos eran nada más de 5 alumnos. Y entonces a su compañera era la integrante número 6. Y lo mismo le pasó al otro grupo. Sí, entonces tenemos creo que 3 compañeros sin grupo. Bueno, asumo que ustedes estarían felices de hacer grupos de 6. Porque si hacemos un grupo de 3, sería un poco injusto, ¿no? Porque los otros grupos estarían de 5 personas y un grupo de 3, aunque lo que van a hacer tranquilamente se puede hacer con 3 personas, pero
No sé, díganme ustedes, ¿qué prefieren los que no tienen grupo? ¿Quieren integrarse a los grupos que ya existen o quieren que los tres formar un nuevo grupo? Yo quiero trabajar con mi compañera en el grupo B, porque ya he trabajado con ellos. Claro, lo que pasa es que les decía yo que la regla era que era máximo 5 y ustedes mandaron 6. Cintia León, ¿no? Ya, vamos. No me gusta mucho porque cuando hay muchos alumnos, realmente a veces el compromiso se pierde. Con 5 ya el compromiso se pierde. Entonces, por eso no me gusta mucho la idea, pero tampoco quiero formar un grupo de 3 personas y que de repente no se sientan a gusto, ¿no? A ver, entonces tenemos a Roger Bueno y a Dixon Lamilla. Tendrían, no sé quién de los grupos los desea admitir, ¿verdad? Para que sean los grupos los que los acojan. Recuerden ustedes que si algún compañero no aporta, no colabora con el grupo, ustedes pueden poner el porcentaje de participación. Tienen que poner el porcentaje de participación específicamente si no aporta. Si el alumno ha trabajado y todo eso, y no le ponen el porcentaje de participación, igual tiene el 100%. Pero para sancionar a su compañero tienen que específicamente ponerlo allí, porque no falta después el compañero que dicen, y yo trabajé con el grupo, ¿y por qué yo no tengo la misma nota? Entonces ahí tenemos la evidencia de que el mismo grupo lo sancionó, ¿sí? En cambio, si usted no participó y tiene la misma nota, usted no va a quejarse, oiga, yo no participé, póngame 0, ¿qué ha pasado? ¿No? Ese tipo de reclamos no hay. Por eso necesito que cuando sean las sanciones, lo hagan de manera formal. Ya, entonces tenemos a los dos compañeros, los grupos que ya están formados. Por favor, acojan a los dos compañeros para que todos estén en grupo. Ya, mientras ustedes deliberan eso de allí, la clase pasada fue el 14 de julio. Ya, Morales es el que dijo que no pudo ingresar, ¿verdad? Rugel Juan Morales. Sí, ingeniero, o sea, fue el problema que tuve la semana pasada. Ya, Elías Juan Morales Rugel. Ya, ahí acabo de yo revisar ahí en la bitácora y sí, efectivamente, sí asistió a clases, pero no tiene la marcación en el aula virtual. Entonces ahí ya le acabo de justificar. Listo, ingeniero, Sí, muchas una gracias. pregunta, ¿y cómo se pueden ver la asistencia, digamos, que estén marcadas y todo eso? Ustedes, yo no tengo el perfil del alumno, pero yo asumo que ustedes en la asistencia tienen lo que es el informe. Entonces ustedes dan clic allí en la pestañita del informe y ahí les dice el porcentaje de asistencia, ¿no? Recuerden ustedes que En yo, la parte que dice total de sesiones, todas sí, las sesiones. sí, miren, aquí están todas las sesiones, vamos a ponerle hasta ahora. Aquí está el total de sesiones, ¿verdad? Y acá al final, hasta hoy, ¿verdad? Le dice su porcentaje de asistencia, ¿no? Entonces ahí vemos que, a excepción de Nayeli, que, que no sabemos qué le ha pasado, ¿verdad? Todos están, bueno, aquí hay que corregir, porque miren ustedes, algunos que se matricularon tarde solamente tienen una asistencia. Por ejemplo, aquí, Katia Magalón, Katia Valareso, ¿verdad? Solamente tiene marcado una asistencia. Entonces, y el resto de alumnos tiene marcado 4 asistencias. ¿Sí? Entonces, no es correcto de que Katia tenga el 100% y que los otros compañeros tengan el 100%. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a tener que ir a asistencia día por día, ¿verdad? Y poniéndoles las asistencias a los alumnos que no marcaron. Entonces, este porcentaje va a cambiar, ¿no? Ustedes tienen que ver si de
ahorita llevamos 8. Si de 8 tienen 8, tienen el 100%. ¿Sí? Pero si de 8 tienen solamente 2, esto equivaldría al 25%. Esto tengo que revisar las asistencias, ¿verdad? Porque esto Por también... ejemplo, es cierto, mi compañera Katia Valareso dijo que le informara que no iba a poder estar en su hora de clase por problemas familiares o personales. Ya, pero recuerden que la asistencia que estoy viendo yo es la asistencia del aula virtual. Y el aula virtual está abierto de 7 a 10 de la noche. Entonces ahí Pero, no hay excusa. ¿y de qué fecha es ese? O sea, ¿de qué fecha son las? Aquí, miren, aquí en el informe están todas las fechas. Comenzamos el 30 de junio, 7 de julio, 14 de julio, ¿verdad? Y la de hoy, 21 de julio. Entonces son 4 fechas, el sistema está poniendo simbólicamente 2 puntitos por asistencia, ¿no? Pero lo que nos interesa es el porcentaje de asistencia. ¿Sí? Entonces hay alumnos que se matricularon después, pero de todas maneras, no sería justo para con los demás, ¿no? Ahora, si alguno de los que están aquí sí asistió a la clase de Zoom, pero digamos que recién se matriculó en el aula virtual, yo les puedo justificar esa asistencia con su asistencia de Zoom. Por eso les decía que es importante que ustedes pongan la asistencia de Zoom. Ya. Entonces, estamos pendientes con los jóvenes que no tienen grupo para que sean acogidos en los grupos. Está aclarado el tema de la asistencia. Aquí esta asistencia está mentirosa. Yo tengo que poner, por ejemplo, aquí les ha puesto signo de interrogación. Aquí realmente es falta. ¿Sí? Entonces, no se descuiden. Estamos en la semana número 5. En la semana número 8 es la semana donde se toman los exámenes. O sea que estamos a menos de 2 o 3 semanas del examen. ¿Sí? Por lo tanto, no tienen que, ya ahorita deberíamos estar todos estandarizados, ¿verdad? Todos los grupos listos, etcétera, etcétera. Entonces, espero que haber cubierto sus dudas, ¿verdad? Y ahora vámonos con... No se me acomoda esta cosa. Ahí. Ya, creo que en la última clase vimos lo que era el organigrama. Habíamos visto algo de lo que era la empresa, el empresario y el administrador. Aunque déjenme ver por acá. Caracterización de las empresas. Ya, esto me parece que no vimos, pero... Esto sí recuerdo que vimos. La clasificación de las empresas todavía no habíamos visto, ¿verdad, joven? Pero vimos tipo nomás. Aunque eso creo que sí vimos. Sí vimos. Sí. Ah, ya. Ya, entonces nos quedamos hasta aquí, hasta
caracterización general de las empresas. A ver si es lo que tengo anotado. Sí. Ya, entonces, revisemos rápidamente, ¿ya? Ya, nosotros habíamos visto la clasificación de las empresas, ¿verdad? Entonces, las empresas tienen diferentes maneras de clasificarse, ¿no? Entonces, teníamos por su tipología, es por la manera como se ven, ¿verdad? Por las propiedades que tienen, por el tamaño, por sector social, por las utilidades que generan, por los procesos de transformación que utilizan, por lo que producen, por el compromiso de lo que las conforman, por su relación con el medio ambiente. Son algunas de las principales clasificaciones. Entonces, creo que habíamos visto por su actividad económica, habíamos visto las empresas industriales, que a su vez se clasifican en extractivas y manufactureras. Las más comunes para nosotros son las manufactureras, las empresas de bienes de consumo final, que son las que hacen productos para el consumidor final, que también abundan en el mercado. Las empresas de bienes de producción que también tenemos en el mercado, que son las que producen suministros para las empresas de producción. Las empresas de servicios, que son las que nos dan los servicios básicos como agua, luz, energía, transporte, etc. Tenemos las empresas comerciales, que también son su mayoría. Entre estas tenemos mayoristas, minoristas y comisionistas. Entonces, esas eran las clasificaciones que habíamos visto. Y ahora vamos siguiendo con este tema de la clasificación de las empresas, y ahora vamos a enfocar esta clasificación, ¿verdad?, en base al tamaño o al sector o a los fines que tienen las empresas, ¿no? Bien, ahora las empresas también tienen su tamaño, ¿no? Es decir, las empresas pueden ser pequeñas, ¿verdad?, medianas, o pueden ser también grandes. Y en los países pues tenemos un sinnúmero de empresas que pueden caer en algunas de estas categorías. Algunas de estas empresas se las puede distinguir por el tipo de mano de uso, el tipo de mano de obra que utilizan, ¿verdad?, por el nivel de activos que poseen, por las ventas que generan, o por su posicionamiento en el país, ¿no? Entonces, hay muchas clasificaciones con respecto a las empresas. Hay unas empresas, ¿verdad?, que se conocen como las PYME, ¿verdad? Entonces, las PYME son las empresas que caen en la categoría de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Este tipo de empresas, las PYME, son las que abundan en la mayoría de los países y son, digamos, o sea, son medianas y pequeñas, pero son la mayoría. O sea, la mayoría del mercado está construida con este tipo de empresas, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros en nuestro país tenemos empresas grandes, ¿verdad?, que son multinacionales, pero no son muchas. O sea, no conocemos muchas empresas multinacionales, sino que conocemos pocas empresas multinacionales grandes, ¿no? Pero si nosotros echamos un ojo a empresas pequeñas y medianas, vemos que hay por todos los lados, ¿no? Entonces, así a ojo de buen cubero, las empresas medianas y pequeñas son las que ocupan la mayor cantidad del sector comercial en este caso, de nuestra realidad nacional, ¿no? Y este tipo de empresas se las conoce como las PYME. Ya, entonces una de las características de las PYME es que tienen la capacidad de ajustarse al mercado, es decir, que son flexibles en cuanto a los costos y en cuanto a la contratación del personal, ¿no? Entonces estas empresas tratan de adaptarse, ¿no? Entonces, aquí tenemos un cuadro sinóptico, ¿verdad?, de la caracterización general de las empresas. Tenemos que las empresas se pueden categorizar por el sector. En este caso tenemos el sector agropecuario, industrial, comercial y de servicio, que ya vimos en clasificaciones anteriores.
se pueden clasificar por el tamaño, ¿verdad? Por el tamaño podemos darle el punto de vista de cuánta mano de usa, no sé por qué me confunde, digo cuánta mano de usa. Por el tamaño se pueden clasificar por la cantidad de mano de obra que utilizan, por la cantidad de activos que tienen o por la cantidad de ventas que realizan. Es decir, que podemos medir el tamaño midiendo la empresa por cuán fuerte tienen estas características, ¿no? Y dentro de los tamaños las podemos clasificar en grandes empresas, que les decía que son pocas, ¿verdad? En las que se conocen como las MyPymes, ¿verdad? Estas MyPymes incluyen a los que son las microempresas, ¿verdad? Las pequeñas empresas y las medianas empresas, ¿no? Entonces, aquí tenemos las empresas chiquititas, esa persona que, por ejemplo, si le podemos llamar empresario, esa persona que, por ejemplo, prepara las empanadas en la mañana y las sale a vender, ¿verdad? Y que de repente por ahí tiene algún hermano donde también le ayuda a vender. Entonces, eso sería una microempresa, ¿no? Una empresa pequeña podría ser una tienda de la esquina, ¿verdad? Entonces, eso ya estaría en la categoría de pequeña. Y una mediana empresa podría ser un pequeño mini market de barrio, ¿sí? O una pequeña imprenta, ¿verdad? Que está allí en el barrio. Entonces, estas son las MyPymes, ¿verdad? Y las Pymes tenemos empresas que están un poquito más estructuradas, ¿verdad? Pero que las abarcan. Bien, y también tenemos las fines, ¿no? Bien, entonces aquí está la tarea que ustedes tienen que realizar ya con esta clasificación. Ustedes tienen que realizar la tarea de buscar 10 empresas, identificar el tipo de empresas según sus diferentes clasificaciones. Como yo no conozco todas las empresas, por eso yo les pedí una breve descripción de lo que realiza la empresa para ver si su clasificación, ¿verdad?, es congruente con el tipo de actividad que realiza la empresa. Entonces, la descripción de la empresa es una ayuda para mí para poder determinar si ustedes hicieron bien la clasificación, ¿sí? Entonces, la tarea es sencilla, simplemente es para que ustedes aprendan a identificar los tipos de empresas que hay en el mercado. Bien, entonces aquí tenemos la definición de lo que se conoce como las MyPymes. Entonces, en esta clasificación dice que ingresan lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Y se clasifican como el tipo de unidad de explotación económica, o tal vez se escucharía mejor actividad económica, que es realizada por una persona natural o jurídica, ¿no? Que realizan actividades empresariales. Yo pensaría que aquí la mayoría de, por lo menos las microempresas, son naturales, ¿sí? Tal vez una mediana empresa pueda tener una figura jurídica. Bien, entonces las actividades que se pueden dedicar las MyPymes, ¿verdad? Son las agropecuarias, las industriales, comerciales o de servicios, ¿no? Y pueden estar también desempeñar estas actividades en la zona rural o urbana, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo estas MyPymes. Ya, una manera de poder medir a estas empresas, o sea, de poder aplicarle una característica cuantitativa, ¿verdad? Porque uno les preguntan a ustedes, bueno, ¿y por qué tú dices que esa es una pequeña empresa? Entonces ustedes dicen, porque parece una pequeña empresa, pero esa es una cualidad cualitativa, o sea, no están midiendo realmente cómo es una grande o pequeña empresa, ¿no? Entonces, para darle una cualidad cuantitativa, se puede clasificar una empresa tal vez por el número de trabajadores y el número de activos que tiene, ¿no? Entonces, una microempresa dice que es que tiene una planta de personal que no supera los 10 trabajadores, ¿no? Entonces, una empresa con 10 trabajadores, ustedes pueden pensar que es una microempresa y cuyos activos están por debajo de los 501 salarios mínimos legales vigentes, ¿no? Entonces,
Esa sería la cantidad de activos y la cantidad de trabajadores para la microempresa. Entonces, con 10 personas, pues microempresa. Una empresa pequeña puede tener entre 11 y 50 trabajadores. Sí, 50 trabajadores ya se acerca, ya como que ya no es tan pequeña, ¿no? Con 50 trabajadores, pero 11 trabajadores sí es una empresa pequeña. Ya, entonces entre 11 y 50 trabajadores se considera una empresa pequeña, puede tener totales de entre 500 y 5.001 salarios mínimos legales vigentes, ¿no? Eso hablando de sus activos, ¿verdad? Y una mediana empresa se considera, ¿verdad? Que cuando tienen empleados entre 51 y 200 trabajadores, ¿verdad? Los activos pueden ir de 5.001 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, esta es una medida que podríamos nosotros aplicar a las empresas para saber si se tratan de microempresas, pequeñas empresas o medianas empresas, ¿no? Y todos estos están en la categoría de las MyPymes. ¿Sí? Bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuáles son las empresas que en nuestro mercado predominan? Las grandes, las pequeñas, las medianas. ¿Qué opinan ustedes? La grande. Las grandes predominan, pero cuando hablo de predominar, no hablo de las que obtienen la mayor parte del mercado o de mayor utilidad. Cuando hablo de predominar, digo de ¿quiénes hay más? ¿Hay más empresas Yo grandes? diría que la microempresa. Las microempresas parecería que es la que Una predomina. tienda, ¿no? Que hay en cualquier lugar del país, sí. Y si ustedes se dan cuenta, hay muchos vendedores informales, ¿no? Los vendedores informales de alguna manera son microempresarios. Y esto es porque en nuestro país tenemos un déficit de lo que es la oferta de empleo. El empleo formal en nuestro país es pequeño y con esta pandemia creo que cayó. Creo que nosotros teníamos un empleo formal de tal vez el 40% antes de pandemia. Y yo creo que ese empleo formal decayó un 30% con la pandemia. Ahora, como ustedes andan ahí por el internet, se habrán dado cuenta que hay muchos emprendedores digitales, ¿verdad? Porque de alguna manera la pandemia impulsó a aprovechar los medios que habían y el medio que permite conectar con el mundo es el internet. Entonces tenemos muchos emprendedores digitales, ¿no? Entonces tal vez ustedes, no sé si alguno de ustedes de repente ha aprovechado este medio como para tratar de crear una microempresa. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las PYME, ¿no? Entonces las MyPyme es la expresión de las empresas, pero en pequeño. Y aquí tenemos, vamos a analizar ahora las PYMEs. Dicen que las PYMEs tienen dos características, que es que tienen un poco capital constante, o sea que el capital no ingresa constantemente, ¿verdad? Y que tiene altos niveles de explotación, ¿sí? Es decir, que tiene una buena fuerza de trabajo laboral, ¿sí? Entiéndase por eso mucha mano de obra. Y entonces esto de aquí puede plantearse como un uso intensivo del factor laboral, ¿no? Entonces aquí el factor laboral, la fuerza laboral, es el motor de estas páginas. Ya, ahora, otra característica dice que como tiene, o sea, abusa o utiliza, ¿verdad? Lo que es la explotación de la fuerza laboral, entonces aquí se puede decir que tiene poca estabilidad laboral, ¿verdad? Lo que dice que impide que procesos, lo que impide procesos de una simple pugna de la remuneración individual, ¿verdad?
genera niveles de salarios muy bajos, a la vez que ocasiona irregularidades en las condiciones normales de trabajo en la mayoría de los casos. De lo que hemos visto del concepto de las PAIN, a mí sí se me viene algún ejemplo a la mente, pero no sé si a ustedes se les ocurre alguna empresa que cumpla estas características. ¿Quién de ustedes encuentra una empresa que tiene mucha gente, pero que paga, o sea, y que su fuerza está en la gente, pero como tiene mucha gente, no paga buenos sueldos y que de repente tiene mucha rotación, porque como la gente a veces se siente como que la están explotando, dicen, no, yo mejor me salgo, y ellos dicen, salte que vuelvo y pongo otros dos más. ¿Alguno de ustedes tiene alguna empresa que cumpla estas características? Pues en estos casos pueden ser lo que son las piladoras, todos esos lugares, yo creo. Puede ser, puede ser, porque se basan en la gente y si hay bastante rotación de personal y la gente se queja, se siente explotada, puede ser, ¿no? Puede ser. Incluso la semana pasada creo que hubo una huelga por este tema del arroz. Sí, no sé, no conozco los detalles, los pormenores de por qué era la protesta. O sea, es porque el arroz está muy barato y, por ejemplo, a los agricultores no le dan un sueldo como debe de ser. Son las personas que más se sacan el aire. Lo que es cultivando el producto, lo que es el arroz. Yo creo, yo creo que nosotros, la humanidad, la sociedad, eh, no le damos el debido valor a los agricultores y nos hemos acostumbrado mucho a abrir la refrigeradora, a ir al supermercado y nos olvidamos que la mayoría de las cosas las obtenemos del campo, de la tierra. Nos hemos olvidado de eso y también nos hemos olvidado de que comemos todos los días. Sí, entonces yo creo que efectivamente la gente que trabaja la tierra es una gente muy noble y que se merece tener una buena calidad de vida, como la tenemos todos los demás, ¿no? Y yo pensaría que sí, efectivamente, a los agricultores y a todo el mundo que se dedica a la producción agropecuaria, deberían de garantizar de alguna manera que tengan una buena calidad de vida y que puedan progresar, tal como todos tenemos derecho, porque hacen una función básica, elemental para todos. Por otro Más o lado, menos. pensaría yo que tal vez el problema es que estas personas dependen de intermediarios que son los que realmente se hacen el dinero. Creo yo, yo no conozco a fondo esta Es que, situación. por ejemplo, yo más o menos estaba preguntándole a un amigo, o sea, al papá de un amigo sobre ese mismo problema, porque tenía esa misma duda. Y me decía que, digamos, que las personas que cultivan y todo eso, lo que hacen es que ya una vez cosechado el arroz, venden a las piladoras. Y digamos que los que se llenan los bolsillos y todo eso son las piladoras. A cambio, los agricultores no tienen tanto beneficio. A cambio, dice que acá en la agricultura, todos los que son los químicos o todo lo que se le pone para proteger el arroz está demasiado caro. Entonces, por eso es que hacían la huelga. Porque antes dice que ya con el arroz que el mínimo el quintal costaba $35, alcanzaba para los químicos, para los productos, para proteger automáticamente todo, pero ahorita que el arroz lo pusieron como a 20, 17, $18, ya no iba a hacer lo mismo. Y digamos que esos problemas solamente hay así digamos, en Daule, en otros lugares, porque digamos que en la ciudad de Guayaquil o en otros lugares como, si no me acuerdo, Loja, ahí se mantiene lo que es el precio del arroz. Hasta inclusivamente lo venden más caro y por eso es que hacían esa huelga. Digamos, por otros lados, como en Perú, los agricultores tienen beneficios.
tienen beneficios, tienen una mejor paga acá y acá dicen que solamente un día puedes estarte ganando $10, $15. Eso es como algo que para mí es una explotación, sabiendo que los agricultores nos ayudan bastante para los alimentos. Claro, yo creo que los gobiernos deberían de darles un poquito más de garantías, o sea, porque todos tienen el derecho a la superación. Entonces, eh, pienso yo que tal vez deberían de trabajarse en nuevas generaciones de agricultores que de alguna manera puedan, no sé, puedan tecnificarse un poco, de tal manera que no dependan tanto de los intermediarios, en este caso las aspiradoras, los distribuidores. Eh, Me parecería. Póngase ahí de todas maneras, ahí en el chat, póngase si es que no tiene, póngase la participación ahí en clase, ¿verdad? Por su aporte. Bueno, entonces es un tema que si algún día ustedes llegan allí a altos cargos de dirección del país, pues deben enfocarse y deben de trabajar para que todos los ecuatorianos tengamos la oportunidad, ¿verdad? De todos nuestros derechos básicos, por lo menos. Bien, continuando entonces con el tema este de las PAINS, ¿verdad? Dice que el tipo de estrategia y enfoque y dirección que se suele dar a este tipo de empresas está en el desarrollo o ciclo de vida de la empresa, ¿no? Y que aquí se trabaja diferentes sectores y diferentes mercados que van evolucionando con la... Eso es lo que nos dice por aquí. Bien, en cuanto al desarrollo sectorial, existe, dice, gran concentración de la industria en aquellos segmentos basados en el aprovechamiento de los recursos naturales, así como lo acaba de mencionar su compañero, de origen agropecuario como minero, ¿no? Entonces, estos sectores dice que representan el 71% de la industria. Ahora, les cuento yo que este material de aquí me parece que se refiere a la realidad de... Me parece que este material de aquí se refiere a la realidad de nuestra Latinoamérica, ¿no? Entonces, tal vez los porcentajes no estén tan exactos con respecto al Ecuador, pero sí nos dan una idea para ver, porque como todo en Latinoamérica tenemos una realidad económica similar, ¿verdad? Nos ayuda a ver un poco la realidad de nuestro país, ¿no? Entonces, no lo tomen tan literales los porcentajes que estamos viendo aquí, porque este no necesariamente es la realidad actual del país, ¿no? Pero dice que tenemos 71% dedicado a los sectores agrícolas, ¿verdad? De la producción industrial. Entonces aquí habla de la industria del petróleo, de la petroquímica, de la manufacturera basada en el aprovechamiento de los recursos naturales. Dice que esto es alrededor del 60% del total industrial, ¿no? Entonces lo que podríamos ver aquí es que una gran parte del mercado, ¿verdad? Está en el sector agrícola e industrial. Dice, los principales sectores son los sectores de alimentos, cuero, calzado, mueble, textil, confecciones, artes gráficas, plásticos, químicos, metalúrgicos, metalmecánicos, autopartes, minerales y no metálicos. Entonces, básicamente esto sí es como la realidad de nuestro país, ¿verdad? Y vemos que la mayoría de las industrias está por allá. Entonces podríamos pensar que las PAIN abarca la mayor parte de nuestro mercado comercial. Ya, entonces vamos a ver ahorita un enfoque de la clasificación de las empresas basadas en el número de trabajadores y por el total de activos, ¿no? Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Aquí vemos que la pequeña empresa dice que es aquella que posee un dueño con plena libertad de manejarla autónomamente y no domina el círculo en que opera, ¿no? Entonces, una pequeña empresa generalmente tiene un solo dueño y generalmente los dueños son los que hacen y deshacen. O sea, no están regulados. Y esto lo vemos mucho en nuestros mercados, que hay dueños y los dueños hacen y deshacen. Entonces les da una libertad. Para los dueños es muy bonito, ¿sí? Ya.
Este tipo de empresas generalmente son empresas de tipo familiar, donde el dueño es el que aporta el capital necesario para las operaciones de la empresa. Entonces, generalmente estas empresas que nosotros vemos, las pequeñas, son de tipo familiar y las personas que están allí son familiares, ¿no? Y a veces a ustedes, ¿verdad? Les ha tocado trabajar allí de obreros, pero simplemente esa es su función. Dice, personal, los asuntos técnicos de producción, venta, finanzas son elementales y el propietario gerente atiende personalmente. Entonces, esta persona encargada de la empresa ha desarrollado habilidades de producción, ventas y finanzas y generalmente las ejerce él mismo porque no tiene esa capacidad para mantener una planta de profesionales que les den este servicio, ¿sí? Y esto, desde mi punto de vista, yo no lo veo mal, ¿no? Una persona que maneja todas estas áreas tiene que ser una Los, ma- persona que los sea, mayoristas, por ejemplo, dice. ¿perdón? Los mayoristas, por ejemplo. Pero de pequeña empresa. Porque Sí, estamos, digamos, mi hermana es mayorista. ya, Digamos que vende así productos por cantidades, productos de cocina, de ropa y todo eso. Y lo único que ella se maneja es solamente ella y el esposo, nada más. ujú. Entonces serían dos personas. Se manejan con envío de bus, se manejan lo que es repartir a los productos a cada punto y todo eso. Yo la clasificaría a su hermana de microempresaria y también O sea, es que de ella ha distribuidora. crecido, porque ella primero empezó, digamos, con una moto y empezó, digamos, enviando todo por bus. Pues ya ahorita ya tiene su propio carro y como ella vive en Guayaquil, ya le da mayor estabilidad, lo que es el carro y todo eso. Ah, pero ella viene a ser, pues clasifica como mayorista si está vendiendo al por mayor, pero Sí, también, vende por mayor. o sea, recuerden que, que una empresa puede tener muchas clasificaciones. Entonces yo le clasificaría como microempresaria porque solo son dos personas, o sea, sería una microempresa. Eh, la clasificaría de distribuidora porque no produce y también puede clasificar de mayorista porque está vendiendo al por mayor, ¿no? Entonces sí, cumpliría todas esas clasificaciones. Ya, pero por ejemplo su hermana tal vez no tiene el suficiente tamaño como para declarar contabilidad, como para declarar la SRI. Entonces ahí ella también clasificaría como una empresa informal, ¿sí? Porque una empresa formal tiene que cumplir sus deberes con el Estado, ¿no? Y uno de los deberes con el Estado es hacer sus declaraciones y llevar su contabilidad. Entonces, miren, aquí las pequeñas empresas, ¿verdad? Sí llevan sus finanzas, sus ventas y su producción. Son un poquito más formales. Lo que pasa es que no tiene el dinero para pagar a esos profesionales y lo maneja el mismo dueño. Entonces, esos casos sí hay bastantes, ¿no? También. Probablemente su hermana llegue a este punto de aquí, o le falte llegar a este punto de aquí, donde ya formaliza, ¿sí? Donde ya es una empresa formal. Bien, el mercado local regional dice que es el objetivo principal. Ahí sí cae bien el ejemplo de su hermana, donde los pequeños empresarios dependen mucho de su habilidad del empresario para ofrecer el producto, el servicio de mejor calidad en un mercado el cual se define muchas veces en términos geográficos. Entonces, este sí le cae como anillo al dedo a su hermana, porque su hermana, como tiene que viajar a Guayaquil, ¿verdad? Su mercado es geográfico. ¿Sí? Y también tiene que ofrecer productos que en este caso tiene que tener buenos precios para poder vender. Entonces ahí sí cae, en este rubro de aquí sí lo cumple lo que usted nos manifestó. Ya, estas pequeñas empresas dice que cuentan con poco apoyo gubernamental y su crecimiento se debe a la reinvención, a la reinversión de las utilidades generadas por concepto de sus ventas, ¿no? Entonces, aquí el gobierno no financia nada y sería bueno, por ejemplo, que el gobierno financie a los agricultores, que les dé planes de desarrollo, capacitaciones, facilite lo que son los químicos, ¿verdad?
de repente les permita tener un fondo de recuperación, de inversión, de financiamiento. Eso sería bueno que hagan los gobiernos para el crecimiento de nuestro sector agropecuario, ¿sí? Pero la realidad es que estamos un poco huérfanos porque, como ustedes saben, en este planeta todo es dinero y el gobierno tampoco no tiene dinero y entonces no puede cumplir su función. Bien, efectivamente las pequeñas empresas no tienen el apoyo del gobierno y entonces lo que ellos hacen es que la plata que ganan la vuelven a invertir para seguir creciendo, ¿no? Esa es la vida de los microempresarios que van creciendo hasta luego convertirse en pequeñas empresas y medianas empresas. Los empleados con que cuenta la empresa están dedicados al área operativa y administrativa y al control y a la dirección se concentran en el propietario, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les decía, que cuando ustedes van a una pequeña empresa, generalmente de origen familiar, usted solamente se va a la parte operativa, pero jamás les toca estar en la parte de las ventas o la toma de decisiones, porque eso está en manos del dueño, ¿sí? Entonces ahí cuando uno llega a este tipo de empresas generalmente no hay mucho futuro, ¿sí? Siempre uno queda encasillado en su función operativa. A no ser que ese empresario tenga la visión de crecer y entonces usted por antigüedad pueda aspirar a un mejor puesto. Su ritmo de crecimiento es lento y está organizado en la siguiente función, ¿no? Entonces nosotros vemos que las empresas crecen muy despacio, pero sí crecen. Yo les cuento que yo he observado que a veces hay pequeños negocios que comienzan con una mesita de plástico, dos sillas, una olla de cartón y venden, por ejemplo, arroz con menestra y carne. Y comienzan a trabajar, primero comienzan a trabajar un miércoles, un sábado, después ya trabajan un jueves, un viernes, un sábado, después aparecen hasta los domingos, ¿verdad? Después trabajan todos los días, después compran dos mesas, después la olla es más grande, después ya se arman una cocina un poco más decente, ¿verdad? Después hacen un arreglo para que entre más gente, luego a veces alquilan un local y así van creciendo. Entonces, sí he visto crecer algunos tipos de negocios, especialmente cuando lo que ofrecen es un producto de calidad. Bien, ¿cuáles son las funciones, verdad, de esas empresas, no? Las funciones o la manera como se organizan esas empresas es la siguiente. Tienen la sección de suministros, es decir, que necesitan comprar, ¿verdad? Necesitan comprar para los materiales para poder realizar sus productos, ¿no? Por ejemplo, lo que yo les decía, si la empresa vende productos alimenticios, necesita comprar los productos para después poder procesar, ¿no? Y esto de aquí se debe de realizar con anticipación, ¿verdad? Si yo digo que voy a vender hamburguesas, yo tengo que planificar la compra de la materia prima de las hamburguesas, ¿verdad? En función de lo que yo planeo vender. Bien, una vez que tienen los suministros, pues tienen la producción, ¿no? Entonces, la producción consiste en fabricar los productos que generalmente son de manera artesanal. Generalmente, este tipo de empresas cuenta con poca maquinaria y poco equipo, y la mano de obra es la pesada en ello, ¿no? Entonces, la producción es más bien de tipo artesanal. Miren, hoy en día existen máquinas que hacen prácticamente todo. De hecho, algo que yo les comento a mis alumnos es de que aquí el Ecuador no se ha automatizado porque nosotros tenemos el paradigma que la automatización es cara. Pero en el mundo, poco a poco los empresarios van automatizándose porque a la larga sale más barato. Si yo, déjenme pensar, si yo gasto en 4 empleados, digamos que les pago $500 a 4 empleados, son $2,000 mensuales,
¿verdad? Y son más o menos 20.000, 28.000 dólares anuales. Sí, o sea, tener 4 empleados que les pago 500 dólares mensuales, me sale a 28.000 dólares anuales mantener esos empleados trabajando, 4 empleados para mí. Y de repente me compro una máquina, una sola máquina que vale 10.000 dólares. Entonces yo digo, chuzo, me voy a comprar una máquina que vale 10.000 dólares. Cuando yo tengo un empleado que hace lo mismo por 500. Entonces usted dice, no, pues no voy a comprar 10.000 por un empleado que vale 500. Esa es la visión del ecuatoriano. Pero si yo analizo un poco más a fondo, ¿verdad? Y yo ya sé que mis 4 empleados al año me cuestan 28.000 dólares, más el agua, más el almuerzo, más los décimos, más que cuando se me enferman, cuando me hacen huelga, la canasta navideña y todas esas cosas allí, obviamente puedo tranquilamente llegar a más de los 30.000 dólares. Y la máquina me cuesta 10.000 dólares. La máquina me cuesta 10.000 dólares, pero la máquina me hace el trabajo de 2 empleados, me trabaja 24/7, ¿verdad? No tengo que darle aguinaldos ni nada, no se me enferma. Como mucho le pago 500 dólares anual a un señor que le hace el mantenimiento. La máquina me va a trabajar más o menos por unos 5 años, ¿sí? Es decir que la máquina me va a hacer ganar, en 2 años me hace lo mismo que los 4 empleados. Entonces, la máquina me cubre los costos de los empleados. Entonces, ¿por qué yo no invierto, compro la máquina y a la larga me evito más problemas legales de nómina y todo eso? Entonces, el punto que les quiero llegar es que la automatización es una realidad mundial y hoy en día la mayoría de los trabajos que están disponibles para los humanos no son trabajos operativos, sino que más bien son trabajos de análisis, de razonamiento, cosas que las máquinas todavía no han logrado sustituir, ¿no? Incluso sus trabajos de programadores están en riesgo porque ahora con la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial desarrolla programas más rápido que los humanos y con menos errores. Entonces, hasta eso está en tela de duda hoy en día, ¿no? Pero esa visión todavía en el Ecuador no se acepta. Todavía nosotros estamos algunos años atrasados en el tiempo y por esa razón es que somos tercermundistas. Pero en otras partes del mundo ya todo se automatiza, pero ustedes pueden ver los videos de especialmente esos chinos que todo automatizan, ¿verdad? Pues ustedes están viendo la visión esta de Amazon de crear su tienda totalmente automatizada sin personas y así un sinnúmero de cosas, hasta los carros ya se manejan solos, ¿verdad? Entonces, para allá va el mundo, ¿sí? Para allá va el mundo y entonces ustedes vayan pensando en profesionalizarse en áreas donde no vayan a ser reemplazadas, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que tener esta visión con respecto a las empresas, ¿no? Entonces, aterrizando nuevamente, la producción, pues, en nuestro país, ¿verdad? En Latinoamérica, está basada en la mano de obra, ¿sí? Pero esto puede cambiar con el tiempo, ¿no? Todo va evolucionando. Bueno, y hablemos ahora de capital, ¿no? El capital, por lo general, es de propiedad individual, es decir, que el dueño dice, aquí está la plata, entonces con esto de aquí, compren la materia prima, ¿verdad? Hagan la producción y venden. Entonces, este es el típico, ¿verdad? De una pequeña empresa. Hablemos de una mediana empresa, ¿no? Este aquí tiene un ritmo de crecimiento superior a la pequeña empresa y está organizada con la siguiente función, ¿no? Aquí hay personal, ¿no? En la pequeña empresa, ¿verdad? En la mediana empresa, aquí ya hay un poco más de personal. Dice, aquí dice que son más complicadas las funciones del personal y las decisiones que deben de tomar. Y aquí hay una mayor división del trabajo y una adecuada distribución del mismo. Entonces aquí ya están organizados. Por ejemplo, tú dedícate a comprar, tú te dedícate a distribuir,
tú dedícate a vender. Entonces cada cual tiene su función, ¿sí? El trabajo está dividido, ¿verdad? Y las personas cumplen su función de manera organizada, ¿sí? Aquí no hay todólogos. Los suministros, dice, son compras más complicadas y deben definirse y programarse. Entonces, aquí no es de comprar por comprar, aquí se tiene que comprar lo necesario, ¿verdad? De acuerdo a la producción, pero es un poco más complicado cargar la producción, ¿no? Aquí no se trata como de hacer hamburguesas, sino aquí de repente se trata de hacer ropa y de la ropa tiene un desperdicio, ¿verdad? Y uno tiene que enfocarse y tratar de provocar la menor cantidad de desperdicio. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en un local donde manufacturaban ropa, ¿verdad? Lo que solían hacer con el desperdicio es que en los retazos de tela salían a hacer unas cosas que le llaman chunchi. No sé si las señoritas, estoy utilizando bien el término, pero esos chunchis eran unas ligas que utilizan las señoritas para sujetarse el cabello, ¿no? Entonces, aquí se trata de aprovechar lo máximo para que no exista desperdicio. Aquí hay un área de mercadotecnia, ¿no? Aquí en estas medianas empresas saben que las ventas, ¿verdad? Son las que mantienen viva la empresa. Entonces, las ventas están organizadas para cubrir la demanda del mercado local, regional y a veces nacional. Incluso algunas pueden estar preparadas para exportar sus productos, ¿no? Entonces, toda empresa tiene que vender, ¿no? Pero algunas empresas están un poquito más preparadas para hacerlo. Entonces aquí está esta área de mercadotecnia donde se proyectan hacer ventas locales en su mayoría, pero también pueden hacerlas regionales y también nacionales, porque de todas maneras toda empresa va creciendo, ¿no? Toda empresa debe de tener la visión de crecer. Ninguna empresa dice, voy a vender solo este año o voy a quedarme de este tamaño. Toda empresa quiere crecer hasta lo que más pueda, ¿no? Hasta convertirse en un Microsoft, hasta convertirse en un Google, ¿verdad? Que siguen creciendo. Producción. Cuenta con un alto grado de mecanización y automatización de esta área. Entonces, aquí en estas empresas medianas ya existe la automatización y mecanización, ¿sí? Aquí ya se invierte en aparatos que ayudan a la producción sea más eficiente y efectiva. Finanzas, su capital puede ser de propiedad individual o de sociedades. Estas medianas empresas, puede ser que una sola persona sea dueña de la empresa y que tenga capital, o puede ser que ya sea una pequeña sociedad donde el aporte de capital, el dinero para que esta empresa pueda trabajar, lo pone en su grupo de accionistas, ¿no? Entonces puede ser de ambos ámbitos. En las pequeñas empresas generalmente hay un dueño propietario, entonces la plata la pone el dueño. Pero acá puede ser la misma situación o puede ser que ya exista una sociedad. Tecnologías de la información y comunicación, o sea, el uso de las TIC, ¿no? Hoy en día sabemos, y ustedes saben, que es muy importante lo que son los temas de tecnología de información, ¿no? Entonces, ninguna empresa que se considere en crecimiento, ¿verdad? Va a tener fuera de su estructura o fuera de sus herramientas de trabajo lo que es un sistema de información. Entonces se necesita un sistema de información para poder procesar, analizar la información y que este sirve de herramienta para poder tomar decisiones en cuanto a la empresa. ¿Sí? Entonces, los sistemas de información van a estar presentes en las pequeñas empresas. Bien, otro enfoque que le vamos a dar a las empresas son las empresas familiares y empresas agrícolas, ¿no? Empresas familiares y empresas agrícolas son formas que pueden adquirir las pequeñas empresas. Por ejemplo, la mayoría de los que son las MyPine, ¿verdad? Suelen ser agrícolas, ¿verdad? Y las empresas agrícolas suelen ser familiares y también suelen ser pequeñas. Entonces, esto lo encontramos en nuestra realidad nacional, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que el 90% de las empresas que son MyPines, o sea, todo lo que son las empresas medianas y pequeñas, ¿verdad? La mayoría de estas empresas son familiares, ¿no? Aquí nos menciona un poco de la realidad de Colombia, que no es muy ajena a la realidad del Ecuador. Dice, en Colombia las empresas familiares representan el 70% de las PYMEs,
¿sí? O sea que en Ecuador deberíamos estar más o menos alrededor de un mercado similar. Y 50% de sus dirigentes son propietarios, es decir, que los dueños de estas PAI, ¿verdad? Son dueños propietarios, ¿sí? O sea que ellos mismos las dirigen. Dice, esto tiene un impacto directo sobre su gestión, ¿verdad? Por eso es que hay que tenerlo en cuenta como los tipos de empresas más comunes del país, ¿no? Y eso es lo que hablamos aquí en el Ecuador, no tenemos un volumen eh, grande de grandes empresas, o sea, son pocas las grandes empresas que hay, ¿no? Las conocemos, que, qué sé yo, podemos hablar de Clavo, del Rosado, de la Favorita, de Holcim, ah, no sé, de tal vez cadenas farmacéuticas, pero para un país eso es poco, ¿no? O sea, son menos de 100 las empresas grandes que podemos mencionar, eso es poco para un país, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí tenemos bastante son las PAI. Entonces, de esas de ahí vemos en cada esquina, ¿verdad? En cada barrio, vemos empresas que son pequeñas o medianas, ¿no? En el mejor de los casos, aquí en el Ecuador, quien tenga una empresa mediana está muy bien, ¿no? Y las empresas medianas tampoco no abundan. Realmente lo que abundan son las microempresas. Bien, en las empresas familiares, ¿verdad? Existe una unión entre lo que es la empresa y lo que es la familia. Eh, no sé si ustedes han trabajado en empresas familiares, no es lo más sano desde el punto de vista comercial. No es muy sano estar en una empresa familiar porque a veces hay peleas familiares y yo sé de empresas donde un gerente, ¿verdad? No se habla con el otro gerente porque están peleados, ¿verdad? Pero no se pueden votar porque son familiares y entonces este toma decisiones por su cuenta y este acá toma decisiones por su cuenta y perjudican a la empresa. Y los que están abajo están viendo la pelea como que si se trata de una novela y se preguntan, pero ¿por qué no trabajan en conjunto? Y esto perjudica a la empresa. Ya, entonces las empresas y las familias que se unen, si bien es cierto que es una realidad, ¿verdad? No necesariamente es lo más sano. Por lo menos para ustedes, si en algún momento ustedes llegan a una empresa familiar, yo sí he trabajado en empresas familiares, yo les recomendaría que aprovechen su tiempo allí, aprendan lo que tienen que aprender, pongan a disposición sus conocimientos, pero cuando ya sea el momento de partir, partan, ¿verdad? Salgan de esas empresas porque esas empresas, el crecimiento suele ser un poco limitado. Por ejemplo, si ustedes llegan de programador en empresa y el jefe de sistema es el hijo del dueño, ¿verdad? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo ustedes van a ser jefe de sistemas? Si ese cargo ya está ocupado por un familiar. Ahora, digamos que el hijo del dueño es el gerente de ventas, ¿ya? Y entonces ustedes están allí en la empresa y ustedes tienen ya 8 años trabajando en la empresa de programadores y de repente el jefe de sistema se va a otro lado y queda vacante el puesto. Entonces ustedes dicen, ve, me van a ascender a jefe de sistema. Pero, oh sorpresa, llega el sobrino del dueño, ¿verdad? Que está en segundo año del instituto y entonces llega allí como jefe de sistema, ¿sí? Y ocupa el cargo que estaba vacante. Entonces, eso sucede, ¿verdad? Entonces, en las empresas familiares, los cargos pueden ser ocupados por los miembros de la familia, ¿verdad? Que más o menos cumplen el perfil o a veces ni siquiera cumplen el perfil. Por ejemplo, yo he conocido empresas familiares donde digamos que el área de contabilidad, que se necesita un contador, es ocupado por un familiar del dueño de la empresa. Entonces lo ponen allí como contador, pero él nunca ha ejercido, no tiene la menor experiencia. Entonces lo que hace él es que él ocupa la jefatura o la parte esta del contador, de repente firma, recibe el sueldo del contador, pero le ponen un ayudante que es el que hace todo el trabajo y él simplemente está allí, se podría decir, calentando el puesto.
¿sí? Entonces, estas cosas suelen ocurrir en las empresas familiares. Por eso les decía que no es sana las empresas familiares porque a veces la misma familia impide que el crecimiento de la empresa sea más dinámico, ¿sí? Y también porque no van a encontrar justicia. Si usted, por ejemplo, si usted hace un logro, digamos que usted es vendedor en esa empresa y usted abre un mercado nuevo y usted encuentra ese mercado nuevo y usted espera que le van a dar un bono, el bono no se lo dan a usted, sino que se lo dan a su jefe, que es el hermano del dueño de la empresa. ¿Sí? Y así funciona, usted no puede protestar. Entonces, lo que les estoy diciendo es que no es un buen ambiente para desarrollar. Tal vez para ganar experiencia sí, para poner en práctica los conocimientos sí, pero para quedarse, para hacer carrera, no es el mejor de los mundos. ¿Sí? Porque no hay mucha justicia y las decisiones son familiares, las decisiones no son tan estratégicas como se pensaría que deberían de ser. Bien, en este tipo de empresas la dimensión de la propiedad dice el sentido de que forma parte, en el sentido de que forma parte suficiente de la misma que en la mayoría de los casos es poseída por la familia, ¿no? Entonces, la mayor parte de la propiedad pertenece a la familia, ¿sí? Usted allí simplemente es como un invitado. El poder de la dimensión del poder, teniendo en cuenta algunos o varios de los propietarios se dedican total o parcialmente a trabajar en la empresa familiar como directivos o miembros del consejo de administración. Es decir, todo el poder de decisión, el poder de influenciar, lo tiene la familia. ¿Sí? Usted llegará ahí como un simple obrero, ¿no? Entonces, eso también es lo que acabamos de hablar, ¿no? El hecho de que esté incorporada una segunda generación como clara manifestación de intención de transmisión de la propiedad por parte de la familia propietaria del interés de hacer perdurar la cultura de la empresa familiar. Es decir, si usted tiene que el dueño de la empresa ya está por jubilarse, ya tiene 60, 70 años y usted piensa que va a tener la oportunidad de crecer y, oh sorpresa, llega el hijo, ¿verdad?, de otro país y le dan ese puesto. Entonces, los puestos claves o los puestos fuertes van pasándose de generación a generación, ¿verdad? Tal como si se tratase de una dictadura y usted allí pues no tiene mayor aspiración o no tiene mayores posibilidades de crecer. Entonces es lo que yo les manifestaba. Ya, entonces aquí lo que habla es que los medios de dirección, ¿verdad?, están en manos de un grupo humano entre el cual existe una relación familiar. Y a veces se respetan y a veces no se respetan. Y a veces se sabotean, entre los mismos familiares se sabotean. Entonces, esto hace que, este tipo de relaciones hace que se dificulte la administración efectiva por parte de las empresas familiares. Es decir, administrar efectivamente es difícil. Por ejemplo, usted tiene un familiar allí que como es familia, pues comienza a gastar dinero porque él piensa que hay dinero, que el dinero está para gastarlo y no se preocupa de cuidarlo y de producirlo, ¿no? Entonces hay muchos conflictos ahí. Bien, entonces vamos a hablar ahorita de las empresas agropecuarias. Estas de aquí contienen los recursos humanos, financieros y materiales con el fin de entregar un producto o servicio a la comunidad, ¿verdad? Y que se aplica para las empresas agrícolas. Estas de aquí son consideradas unidades económicas organizadas que tienen las características de ejecutar procesos productivos con seres vivos, ¿verdad? Y utilizan mayor parte de lo que es la energía solar como un factor energético primordial. Dependen 100% de los recursos naturales. Aquí podríamos meter los agricultores que cultivan la tierra, ¿verdad? Las plantas son consideradas seres vivos, dependen del sol, dependen del clima, ¿verdad? ¿Cuántas veces no han perdido la producción los agrícolas porque ha habido un mal clima y entonces es un negocio de alto riesgo? Ahí es donde yo les decía que de repente el gobierno debería de darles planes. O sea, todo esto aquí sí existe, en concepto sí existe, pero en la práctica se va perdiendo. Entonces, debería de existir un plan para que los agricultores estén protegidos y que de repente una mala racha de clima, ¿verdad? No los afecte tanto, ¿no? Entonces, esto es un negocio de riesgo, ¿no? Entonces, ellos dependen del agua, del suelo
en general de los recursos naturales, y esto hace que exista la necesidad de poder equilibrar su producción con el ritmo de las estaciones climáticas del año, porque depende mucho de esto, ¿no? Entonces, y como ustedes saben que el clima, pues, no se puede adivinar, se hace un poquito difícil. Se hace un poquito difícil adivinar cómo va a ser el clima, y esto es lo que se conoce como un riesgo. Aquí también el factor humano es importantísimo porque como las empresas, especialmente las que son pequeñas, dependen mucho de la fuerza laboral, ¿no? Que generalmente proviene de la misma familia propietaria. Entonces ahí están hermanos, primos, sobrinos, tíos, todos están trabajando allí. Ya, las empresas, dice, las empresas campesinas son un poco distintas al resto de las empresas porque aquí se suele trabajar con la familia propia, estableciéndose un modelo de empresa tipo familiar. Entonces, aquí las condiciones, ¿verdad?, suelen ser diferentes a la empresa avícola tradicional, ¿no? La empresa avícola tradicional es una empresa que está un poquito más organizada. Las empresas avícolas familiares, aquí, como todo es entre familia, eh, el tratamiento es un poco más familiar y es un poco distinto a las empresas que ya están organizadas. Todos los procesos productivos del área son extremadamente dinámicos con las tecnologías de producción. En otros términos, dice, las técnicas de producción van cambiando de forma permanente. Esto es verdad. Los empresarios campesinos tienen que estarse innovando constantemente, poniéndose al día con las nuevas innovaciones tecnológicas para poder aprovechar, ¿verdad?, lo que ofrece la tierra. Es decir, ya sea con químicos, con técnicas, a veces protegen las plantas, a veces transportan, a veces le ponen químicos. Entonces tienen que estar día a día innovándose para poder aprovechar estos recursos, ¿no? Que les decía que son un poco caprichosos, o sea, pueden haber excelentes cosechas y puede haber pérdida total. Ya, entonces aquí, como esto aquí, hay que estar muy metido en lo que es este tipo de empresas avícolas. Entonces a veces los que son los administradores tienen que estar muy involucrados durante mucho tiempo, ¿verdad?, en lo que es su trabajo para poder ejecutarlo, controlarlo y evaluarlo periódicamente. Entonces este es un campo de trabajo donde no se puede descuidar, ¿sí? Es donde usted tiene que estar mirando todo lo que está pasando y todo lo que está ocurriendo en el mercado, ¿no? Bien, aquí, y esto ya les voy a poner de tareas, aquí hay un trabajo que ustedes tienen que hacer donde ustedes tienen que exponer sobre la evolución de la teoría administrativa. Yo creo que para la siguiente clase, ¿verdad?, ya podrían ustedes exponer. Aquí se van a dividir las teorías administrativas. Hay algunos enfoques. Entonces, la teoría administrativa es como alguien que dijo, así se debe administrar, ¿no? Entonces, si usted quiere ser un buen administrador, yo digo, para ser un buen administrador, usted tiene que hacer esto de aquí. Entonces, estas teorías administrativas dicen cómo ser un buen administrador, pero cada una tiene un enfoque diferente. Entonces, tenemos la teoría tradicional o clásica, eso lo va a hacer el grupo A, ¿verdad? Para la siguiente clase deberían de poder exponer. Tenemos la teoría científica, aquí tenemos el grupo B, la teoría de las relaciones humanas, el grupo C, la teoría X, Y, Z, el grupo D, la organización burocrática, el grupo E, la teoría de sistemas, el grupo F, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes van a desarrollar? Van a desarrollar cuáles son las funciones básicas que se deben realizar, cuáles son esos principios de administración y qué contribuciones ofrecen a la organización que las aplique. Entonces, con estas teorías, ¿verdad?, ustedes deberían de ser buenos administradores. Preguntas, jóvenes. ¿Alguna pregunta, inquietud? De la clase, no, licenciado, yo quería preguntar sobre la asistencia.
Lo que pasa es que ya ahorita recuperé lo de la contraseña de mi plataforma porque Ajá, reinicié mi teléfono y entonces la tenía anotada. Y ajá, ahí puse la asistencia de hoy día, pero ajá. las anteriores no las he podido poner, pero sí tengo, o sea, sí he ido sí he estado en su clase. Póngame su nombre ahorita antes de terminar la clase, póngame su nombre ahí en el chat, ¿verdad? Y póngame revisar asistencia. Entonces yo en los próximos días reviso mi bitácora y le pongo la asistencia según lo que tenga en la bitácora. Pero póngame ahí revisar asistencia para yo acordar. Ya, ¿alguna otra inquietud, jóvenes? Ingeniero, referente a los grupos, era para que me agregue en el grupo de la compañera Génesis Bravo. ¿Qué grupo es? No sabría, pues. A ver, Génesis. Aquí, es en este grupo de aquí. Ya, ¿cuál es su apellido? Bueno, Gómez. Ya, vamos a buscarlo. Ya, faltaría un compañero que está sin grupo. No recuerdo quién era, creo que es este señor de aquí. Dixon Lamilla, sí está presente Dixon Lamilla. El grupo A estaría de acuerdo con que lo agregue allí a su compañero Dixon Lamilla. Porque ya sería el único que le falta grupo. Grupo A. Por mí no hay ningún problema. Ya, entonces lo voy a agregar allí para que no se quede sin grupo, porque a la final va a tener que ir en uno de los dos grupos. Y si llega alguien atrasado, lo agregamos en el otro grupo que quedó de 5 integrantes. Ya, entonces ya con esto, ya todos tendrían grupos. Les voy a subir ese trabajo. También les voy a subir un cuestionario. Eh, Recuerden, el cuestionario lo pueden hacer las veces que ustedes quieran, el tiempo que ustedes quieran. Pueden mejorar la nota, coge la mejor nota y les sirve para la lección y para el examen. Bueno, jóvenes, estamos con el tiempo, entonces cualquier cosa me pueden preguntar al WhatsApp. De mi parte, muchas gracias por su atención y que tengan buenos días. Igual, cuídate. Sí. Procedo a copiar la asistencia. Si ustedes gustan, ya se pueden desconectar para que no lleguen tarde a su otra clase. Chao, ingeniero, que tenga buen día. Muchas gracias. Chao. 21 de julio del 2021. Ya, a ver aquí. Casi lo dejo sin asistencia. Ya copié esa última asistencia.